El profesor José Morales solía contraponer los 5 pilares del Islam con las 5 principales verdades del cristianismo. A diferencia de aquellas acciones ascendentes en las que el hombre busca a Dios, los pilares del cristianismo serían acciones descendentes en las que Dios busca al hombre. La mayoría de las religiones dicen, ¿dónde estás, Dios mío? Mientras las religiones reveladas sería el mismo Yahvé quien pregunta, ¿dónde estás, hijo de Abraham? Dios se hace el encontradizo, utilizando una expresión del fundador de esta universidad. Es un Dios que desciende para darse a cada persona. Así, los 5 pilares del cristianismo, los 5 momentos de la historia de la salvación en los que Dios sale a nuestro encuentro, son los siguientes: creación, revelación, encarnación, Pascua e Iglesia. Veámoslos, pues, ahora uno a uno. En primer lugar, creación. Hoy existe una decidida conciencia ecológica que pide respeto al medio ambiente. Desde el punto de vista cristiano, significaría volver a lo que fue creado en el principio, como dice el libro del Génesis. Es esta una primera intervención de Dios, una acción adestra hacia el exterior. Bereshit Yahvé, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y después el Génesis va enumerando la creación de la luz y el firmamento, de las aguas, de las estrellas, de las plantas, de los demás seres vivos, del hombre y la mujer. Es el gran salto de la nada al ser, todo un verdadero Big Bang de amor y vida. El principio Dios creó el cielo y la tierra significaría que la totalidad del universo conocido, y no simplemente creó 2 con principios antagónicos como el bien y el mal, el yin y el yang, o el caos y el cosmos, por lo que supone un rechazo tanto del panteísmo como del maniqueísmo. El Dios creador de los cristianos es un Dios que crea por amor y con sentido. Crea un cosmos, no un caos, con un logos, con un fin, con una semántica, con una gramática interiores. Al primer versículo de la Biblia responde el Evangelio de Juan en su prólogo. El principio era el logos. Este logos, con mayúscula, ha sido siempre entendido como el Verbo, la palabra eterna, la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre crea con las manos del Hijo y del Espíritu, decía Ireneo de Lyon. Y al crear le aporta un logos interior a todas las cosas, capaz de ser conocido por el logos humano, por la razón y la inteligencia, la conciencia humana. Este mundo es hijo así del amor y del sentido, y no del caos y del azar. El segundo pilar es la revelación, porque Dios no solo crea con sabiduría y amor, sino que además nos habla. Habla no solo en la intimidad de nuestras mentes y corazones, sino sobre todo habla a su pueblo, al pueblo escogido de Israel. Este nace como un pueblo de la palabra y la alianza. El cristianismo no es, sin embargo, una religión del libro, sin más, sino una religión en torno a una persona, Jesucristo, la palabra eterna hecha hombre, el cumplimiento de la alianza. Esa persona del Hijo es la cumbre y el centro de la revelación en la que Dios se manifiesta. Se revela al mismo tiempo que se vela y se oculta porque no quiere mostrarse como evidente al querer respetar nuestra libertad. La dinámica en que se mueve esa revelación es la de una llamada y una respuesta. Y esa respuesta ha de ser libre, al aceptar no solo los contenidos de esa revelación, sino sobre todo la divinidad que se nos manifiesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos revela el mismo Padre. Toda esa operación se realiza a su vez en el Espíritu Santo, que es el principal inspirador de estas palabras reveladas. La tercera persona de la Trinidad inspira el oído de los autores sagrados, desde Moisés a Pablo, y les hace conocedores de los íntimos secretos divinos. Esos agiógrafos, escritores sagrados, libremente acogen como causa instrumental este divino mensaje. Y Dios cuenta con sus talentos y habilidades personales, tales como su estilo, su cultura, sus conocimientos. Además, el mismo espíritu que inspira el autor humano va a ser quien ilumine al lector. El tercer pilar es la encarnación.
La palabra eterna no solo habla en la revelación, sino que se encarna en la historia, y el Verbo se hizo carne, añade el versículo 14 del prólogo de San Juan. El que era eterno por la divinidad entra ahora en la historia, al asumir la carne y la naturaleza humanas. Ahora es Dios y hombre a la vez, y por eso puede salvarnos. Solo Dios puede perdonar los pecados, y solo un hombre puede asumirlos. El Verbo eterno acata esta tarea humillante de revertirse con nuestra carne. Esto resulta algo inconcebible para otras religiones y filosofías. Si no fuera un dogma, la encarnación sería una blasfemia. El principio era el Logos, y el Logos se hizo carne. Aquí está el origen de una nueva situación para la naturaleza humana. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el Hijo del Hombre fuera hecho Hijo de Dios, escribió de nuevo San Ireneo. Dios se hace hombre para que éste sea divinizado con ese endiosamiento bueno del que hablaba San José María. Dios habita también en nosotros. La condición humana resulta divinizada en Cristo y entra en esta nueva dimensión al convertirnos en hijos en el Hijo y sagrarios del Espíritu. Es una presencia que ilumina no solo su propia vida, sino también la de los demás. Somos realmente transformados en nuestra condición y gozamos después de la filiación adoptiva y de la misma libertad de los hijos de Dios. El cuarto es la Pascua. Yendo más allá del límite, el Hijo, el Logos encarnado, muerto y resucitado por amor, quiere sufrir las penas que se siguen a nuestros pecados y ofensas a Dios. Cargó sobre sí con nuestros pecados, resumen Isaías y Pedro. La Pascua, Pesa en hebreo, tenía sus precedentes en la cultura judía. Celebrar la primera luna de primavera se pedía por la prosperidad de los rebaños. En la cena pascual, celebrada en la víspera, se comía el cordero junto con el jaroset y los panes ácimos. Era recordada así la liberación del pueblo escogido de la esclavitud de Egipto, de la tiranía del faraón. Fue entonces cuando Jesús quiso instituir su propia Pascua, pues ahora iba a ser él mismo el cordero sacrificado. El que se había encarnado por amor quiere ahora sufrir y morir por el mismo motivo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, dice Pablo. El rito sangriento, presente muchas veces en las religiones, es ahora aquí asumido por la divinidad. Con su condición material y mortal, quiere librarnos de ese derramamiento de sangre para que sea útil y expiatorio. Pero no se va a quedar en mera derrota, sino que al ser Dios, Jesucristo va a resucitar por su propio poder al tercer día. La luz de la mañana del domingo va a iluminar el misterio de la cruz. Todo ese misterio pascual va a contenerse y actualizarse después en los sacramentos, realidad material y espiritual a la vez, huellas de la encarnación del Verbo y memorial de la Pascua del Señor. La cruz no queda lejana en la historia, sino que se acerca a nosotros en cada celebración de los sacramentos y también nos permite participar en la gloria de la resurrección que recibiremos en el último día. El quinto y último pilar es la Iglesia. Por todo lo anterior, la Iglesia es igualmente sacramento universal de salvación, dice el Concilio Vaticano II. Eso no significa que ésta sea el octavo sacramento, sino que es signo e instrumento visible de la gracia invisible. Es la nave, la barca de salvación. En esto la Iglesia se presenta como una realidad material y espiritual al mismo tiempo, tal como lo son los sacramentos. De hecho, nace el costado abierto de Cristo en la cruz. Allí manó sangre y agua, como la Iglesia nace del agua del bautismo y de la sangre ofrecida en la Eucaristía. Pueblo del Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu. La Iglesia no es, sin embargo, un plagio o una sustitución de Jesucristo, el medio a través del cual nos puede venir la salvación. Él es el único mediador. La Iglesia es tan solo la esposa, y en ella se encuentran íntimamente unidos la cabeza Jesucristo y los miembros, todos los cristianos, tal como explicó San Pablo. La Iglesia no es otra cosa que el Cristo extendido. Cristo es el sol y la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol.
decían los padres según el famoso Mysterium Lunae. Esta nos ofrece la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos en los que se contiene toda la Pascua del Señor. La Iglesia vive del pan y la palabra, donde está presente Jesucristo. Por eso, en la Eucaristía podemos decir que se resumen y contienen todos los pilares del cristianismo anteriormente mencionados. En la Eucaristía se renueva la creación, se pone en acto la revelación, se continúa la encarnación, se actualiza la Pascua y se edifica la Iglesia. Si quieren profundizar en esta explicación y ver otros conceptos, pueden ver este libro, El cristianismo en 13 palabras, publicado por Rialp. Muchas gracias.